Consolidar e ampliar os mercados exteriores é o ambicioso obxectivo que se marca a denominación de orixe Rías Baixas para o 2018. A grandes rasgos, decirte que vamos a seguir con una línea continuista en cuanto a promoción internacional. En principio se baraja algún mercado nuevo, a ver, es que esto hasta que esté aprobado y definido, pero sí que se va a introducir algún mercado nuevo y alguna actividad lógicamente diferente. Mínguez presentou a semana pasada o plan de promoción exterior desenvolvido neste ano ás adegas asistentes. Como balance, destacou a evolución positiva dos últimos 10 anos. En 2007 eran 22 adegas as que exportaban, fronte ás 102 da actualidade. Rías Baixas hay 181 bodegas, es un sector muy atomizado, con estructuras muy pequeñas y sabemos el esfuerzo que supone vender al extranjero. Entonces, pues que para nosotros cada año se incorporen más bodegas a la exportación es que es un éxito, es decir, es que eso le damos mucho más valor que vender más litros. Y después, pues un dato importante es que vendemos más y vendemos con más valor, porque al final nosotros tenemos que mantener una imagen, nosotros son vinos de calidad y el posicionamiento es súper importante. Entonces, pues que las bodegas sean conscientes de esto y que nosotros subamos el valor y ese valor va acompañado de una subida de volumen, pues la verdad es que es fantástico. Lógicamente nos queda un recorrido enorme, hay que seguir trabajando duramente y en eso estamos. Este incremento reflectiuse nunha maior actividade promocional nos principais mercados da DO. Durante este ano desenvolvéronse 8 plans promocionais específicos: Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Benelux, México, Irlanda, Xapón e Polonia. Nosotros desarrollamos planes de promoción en 8 países. Cuando hablamos de planes son pues un conjunto de actividades definidos en el tiempo en un mercado o que bien tiene potencial para nosotros o en el que tenemos un cierto posicionamiento y tenemos que seguir trabajando, ¿no? Entonces, pues en ese sentido vamos a seguir con la misma línea y después se trabajan actividades puntuales en determinados mercados, pues porque consideramos que puede ser interesante, porque el mercado del vino está despertando en ese país y queremos llegar los primeros, porque hay que insistir en la formación o la promoción, etcétera. Y bueno, en este sentido, pues Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Polonia, Japón, México, Benelux son los países que hemos trabajado y en principio esperamos seguir el año que viene. Lógicamente tú no puedes abandonar un país así pues este año no, o sea, todo está marcado, está planificado, hay una estrategia a X años e continuaremos. No encontro tamén fixeron balance das actividades do Consello Regulador nos mercados exteriores. A participación en feiras do sector propiciou o interese de case 2.500 asistentes, aos que se unen os 635 showrooms. Ademais, un total de 88 profesionais do sector visitaron este ano a denominación de orixe. Dependendo de cada mercado, las actividades varían, pues sí que se trabaja muchísimo la formación, pero pues a lo mejor en mercados en los que somos pues, más maduros o estamos mejor posicionados, pues ya trabajamos un poquito más con el consumidor final, en otros pues insistimos más en los patrocinios, en las relaciones públicas, promoción, punto de venta, bueno, medios de comunicación y bueno, pues y después pues sí que se plantea algún mercado nuevo para el año próximo y bueno, estamos ahí en ello. Ahora preparar todo y después trabajará en la comisión y el pleno permanente. Bueno, conveniente, vamos. Na actualidade, os viños de Rías Baixas están presentes en máis de 60 países e as vendas no estranxeiro supoñen o 28% da produción total.